Tú no eres más que basura. Eso era lo que escuchaba todos los días. De las vecinas. Del jefe. Del hombre que decía amarla. Pero esta historia no termina como te imaginas. La humillaron en público, la traicionó quien prometió cuidarla, y aún así, decidió no vengarse con gritos ni escándalos. Eligió el camino menos probable, el de reconstruirse. Solo que lo que nadie esperaba era que aquella mujer invisible se convirtiera en una de las personas más influyentes del país. ¿Y lo mejor de todo? No tuvo que pisotear a nadie. Solo tuvo que recordar de dónde venía. Si alguna vez te han despreciado, ignorado o etiquetado por tus orígenes, esta historia es para ti. Dale al play y prepárate para sentir rabia, orgullo y, al final, unas ganas enormes de aplaudir. Y oye, si te gustan las historias reales de superación, suscríbete al canal para no perderte las próximas. En el calor seco de las afueras de Zaragoza, entre vapores de plástico quemado y el zumbido constante de las moscas, una niña lloraba bajito bajo una lona desgarrada. Nadie sabía su nombre, ni quién la había dejado allí. Solo una recolectora de cartón, una anciana de manos curtidas llamada Ubelina, decidió cargarla en brazos y llamarla Marcela. Aquel rincón del mundo no era un hogar, era un limbo donde los olvidados sobrevivían. Y fue allí, entre latas aplastadas y restos de comida podrida, que la niña aprendió a caminar, tropezando entre escombros y sueños rotos. El basural no perdonaba la inocencia, pero Marcela no pedía compasión. Observaba todo con unos ojos que veían mucho más de lo que deberían para su edad. La infancia de Marcela no tuvo muñecas ni cuentos para dormir. Tenía bolsas remendadas, heridas sin curar y una manta que olía a diésel. Cuando alguien enfermaba en el basural, rezaban. Cuando moría, lo enterraban detrás del galpón de neumáticos. Creció así, entre fogatas improvisadas y palabras duras. La llamaban hija de la basura, y los otros niños se burlaban de su pelo sucio, de su ropa rota, del olor a podrido que se le pegaba a la piel. Pero lo que nadie notaba era que, detrás de ese rostro manchado, había un alma silenciosa, y una mente que lo registraba todo. Cada humillación, cada mirada atravesada, cada puerta que no existía, todo se guardaba dentro de ella, como brasas encendidas. Ubelina hacía lo que podía. Se levantaba temprano, arrastraba su carrito de cartón y volvía al final del día con sobras. No te quejes, niña. Quien vive de la basura aprende a convertir el dolor en supervivencia. Marcela no se quejaba, pero a veces lloraba sola detrás de la carrocería de un camión abandonado. Allí, escondida del mundo, soñaba con un lugar donde no la trataran como si fuera una enfermedad. Imaginaba un futuro donde nadie la llamara cosa. Y fue en esos momentos de soledad que conoció a un chico de mirada inquieta y manos demasiado finas para trabajos pesados, Adelio Bracamontes. Apareció cargando un saco más grande que él y le preguntó: ¿Tú también estás harta de todo esto? Adelio era un huérfano inquieto, charlatán, con ese aire de quien no se rinde fácil. Pronto, se volvieron inseparables. Compartían el pan mohoso, intercambiaban historias y secretos, y hasta soñaban juntos. Algún día, vamos a salir de aquí, decía él. Y nadie más se va a reír de nosotros. Marcela sonreía, un poco incrédula, pero se aferraba a esa idea como quien se agarra a una rama en medio de una tormenta. Crearon códigos, escondites y una promesa sellada con los dedos sucios: jamás se abandonarían. Y aunque no iban a la escuela, no tenían libros ni nada, aprendieron juntos a leer carteles, hacer cuentas, juntar monedas. Era poco, pero era lo que tenían. Y ya era más de lo que muchos ahí lograban. Las noches en el basural eran frías y peligrosas. Se oían disparos a lo lejos, pasos sospechosos y gritos ahogados. Nadie se metía con los dueños del monte, traficantes que controlaban parte del terreno. Pero Marcela y Adelio sabían esconderse. Aprendieron a no mirar a los ojos equivocados, a correr sin hacer ruido, a sobrevivir sin llamar la atención. Era una vida dura, donde el esfuerzo no garantizaba el futuro, y la fe era una forma secreta de resistir. Aún así, Marcela no perdía el brillo en los ojos cuando decía: si logro salir de aquí, voy a cambiar el mundo. Aunque sea solo el mío. Y Adelio, con la ropa rota y los pies agrietados, creía en ella con todo el corazón. Un día, encontraron una revista rota entre la basura. Traía un reportaje sobre reciclaje y medio ambiente. Marcela devoró esas páginas como si fueran un banquete. Ellos ganan dinero con lo que nosotros tiramos, murmuró. Aquello despertó algo nuevo en ella: curiosidad, ganas, propósito. Por primera vez,
Vio valor en todo lo que la rodeaba. Comenzó a separar plásticos, a observar los camiones de recolección, a hacer preguntas. Ubelina lo veía raro, pero no intervenía. Si te hace bien, niña, adelante. Y Marcela fue. Aprendió a distinguir materiales solo por el olor. Y todo eso mientras seguía siendo despreciada por todos a su alrededor. A pesar de tanta hostilidad, había momentos en los que el tiempo parecía detenerse. Como cuando Marcela y Adelio se sentaban en lo alto de una pila de sofás viejos para ver el atardecer. Algún día vamos a ver esto desde un balcón bonito, decía él. Ella reía. Bonito, para mí, es un lugar donde nadie pase hambre. Ellos todavía no lo sabían, pero esas conversaciones eran lo que les mantenía cuerdos. Porque en un sitio donde la esperanza era un lujo, lo único que quedaba era la imaginación. Y en los ojos de ambos, aún vivía. Aunque el estómago gruñera. Aunque el miedo fuera constante. Aunque el mundo entero dijera que ellos nunca serían nadie. Los adultos del basural trataban a Marcela como una sombra. No confiaban en una niña que opinara. Y ella opinaba. Preguntaba todo. ¿Por qué no podían estudiar? ¿Por qué solo los ricos accedían a la salud? ¿Por qué los niños con talento eran tratados como una plaga? Nadie sabía qué decir. Solo respondían, cállate y trabaja. Pero ella no se callaba. Observaba, escuchaba, memorizaba todo. Y esa inquietud empezó a incomodar. Un día, un hombre mayor intentó tocarla. Ella mordió, gritó, corrió. Fue la primera vez que Ubelina vio miedo en los ojos de la niña. Y fue la primera vez que escuchó de Marcela, yo no voy a morir aquí. Esa noche, Adelio la encontró llorando detrás del galpón de vidrios rotos. ¿Te quieres ir?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella solo asintió con la cabeza. Entonces, hicieron otra promesa. Irse. Solos, si hacía falta. Pero nunca, nunca más aceptar el papel que el mundo les había asignado. Lo vamos a lograr, Adelio. Aunque tenga que tragar mi orgullo y limpiar pisos de ricos. Yo no voy a morir en este lugar. Y él le respondió, mirándola a los ojos, yo tampoco. Fue un pacto sin anillos, sin testigos, pero con un peso mayor que cualquier contrato. Y en ese instante, la vida empezó a cambiar. En los meses siguientes, comenzaron a guardar dinero. Moneda por moneda. Rechazaban migajas fáciles, evitaban tentaciones, huían de los problemas. Planearon todo en secreto. Hasta que llegó el día. Una mañana fría, mochila al hombro, corazón acelerado. Vamos, dijo ella. Él asintió. Sin mirar atrás, cruzaron las vías y caminaron rumbo a la ciudad. No sabían lo que les esperaba. Solo sabían lo que dejaban. Un pasado lleno de desprecio, esfuerzo y superación. Y aunque el futuro fuera incierto, nada era peor que quedarse. Estaban listos para empezar desde cero. Pero no sabían que la ciudad les traería humillaciones aún más crueles, y una traición que marcaría sus vidas para siempre. La ciudad parecía otro planeta. Edificios enormes, autos veloces, bocinas impacientes. Marcela y Adelio caminaban de la mano, tratando de no parecer perdidos. Tenían un mapa viejo, 3 mudas de ropa y 26 reales escondidos en el zapato. Dormían los primeros días bajo un puente, turnándose para vigilar, por miedo a que los asaltaran. Cuando el dinero se acabó, golpearon puertas. Nadie quería escuchar sus historias, solo señalaban hacia el fondo o decían vuelvan después. Hasta que Marcela consiguió lo que parecía un milagro, un trabajo limpiando baños en un shopping. Tenía que fregar azulejos con olor a orina, recoger basura, limpiar vómitos y sonreír. Ella sonreía, porque apenas era el comienzo. Adelio también consiguió empleo. Empezó como repartidor de reciclables. Pasaba el día pedaleando por las avenidas, recogiendo cartón, latas y restos de oficina. Cuando volvían al cuartito diminuto que alquilaron, compartían un paquete de fideos instantáneos y contaban las monedas. Se reían del jefe malhumorado, imitaban a los clientes exigentes y soñaban. Algún día vamos a tener un apartamento solo nuestro, decía él. Marcela reía, cansada, pero con esperanza. No se quejaba de la vida dura, ya había vivido peores cosas. Para ella, ese suelo sucio de la ciudad aún era mejor que el basural. Pero lo que no imaginaba era que la herida que venía ahora iba a doler mucho más. Catalina Urruchúa entró en sus vidas como un huracán. Cabello teñido, bolso de marca y un perfume dulce que mareaba. Era hija de uno de los inversionistas del shopping y apareció un día en el comedor de empleados como quien visita un zoológico. Aquí es donde comen los pobres, dijo, riendo fuerte. Marcela fingió no escuchar.
Pero Adelio quedó deslumbrado. Catalina lo provocaba. Jugaba con él como si fuera un juguete exótico. Marcela lo vio todo. Sintió el estómago helarse. «Te está usando», le dijo una noche. Y Adelio le respondió con una frialdad que ella nunca había oído. «Tenés envidia porque sabes que nunca vas a ser como ella». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Marcela volvió a dormir con los ojos abiertos. Las conversaciones se hicieron cortas. Las miradas, distantes. Hasta que, una tarde, mientras limpiaba el baño del tercer piso, escuchó risas en el vestidor femenino. Catalina y dos amigas estaban allí, riendo a carcajadas. ¿Vieron la cara de ella? La chica del basural creyendo que puede competir conmigo. Es basura reciclada. Basurita usada. Decían. Cuando salieron, vieron a Marcela de pie, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Catalina solo lanzó una sonrisa de desprecio. «Ay, perdón, se me olvidó que tú también limpias inodoros. Seguro escuchaste, ¿no?» Esa noche, Adelio no volvió a casa. Ni al día siguiente. Ni al otro. Marcela lo buscó en hospitales. Llamó a los lugares donde le hacía repartos, preguntó a los compañeros. Hasta que lo vio. En la vidriera de una tienda cara, estaban los dos. De la mano. Riendo. Besándose como si el mundo les perteneciera. Ella se congeló. Las piernas le temblaban. Las manos sudaban. Quiso correr, gritar, enfrentarlos. Pero solo pudo esconderse. Se quedó allí, detrás de un puesto de revistas, observando una escena que jamás olvidaría. No era solo una traición amorosa. Era la traición de una promesa, de una lucha, de una amistad. Era la certeza de que la habían dejado, otra vez. Sin saber a dónde ir, volvió al basural. Tomó el primer bus con las últimas monedas que le quedaban y se metió en el lugar que alguna vez llamó hogar. Ubelina seguía allí, más vieja, más encorvada. «¿Volviste, niña?» Lo sabía. Marcela no lloró. Durmió 3 días seguidos. En el cuarto, con olor a humedad y piso de tierra apisonada, repasaba mentalmente cada detalle, cada conversación, cada gesto de Adelio. Y cuanto más recordaba, más rabia sentía. Rabia del mundo, de las humillaciones, de su propia ingenuidad. Entonces susurró para sí misma, con una firmeza nueva en la voz. «Nunca más. Nunca más voy a permitir que alguien me deje así». Empezó a estudiar sola. Recogía libros rotos de la basura, revistas escolares tiradas en la calle. Leía a la luz de una linterna vieja y tomaba apuntes en cuadernos usados. Aprendió a hacer planillas, a entender conceptos de ecología, administración, economía circular. Empezó a anotar ideas, a dibujar proyectos. Lo convirtió en una obsesión. Trabajaba por la mañana en un galpón de clasificación de residuos y estudiaba por la noche detrás de los contenedores. La vida seguía siendo dura. Sus manos siempre estaban lastimadas. Pero ahora no solo quería sobrevivir, quería ganar. Ganar con estilo. Ganar con dignidad. Ganar para que todos los que rieron supieran exactamente el precio de haber escupido sobre ella. A veces, en el silencio de la madrugada, recordaba el rostro de Adelio. La forma en que miraba a Catalina. Y sentía ese sabor amargo de la injusticia. Pero no quería una venganza vacía. Quería justicia. Quería que él la viera, años después, en la cima, brillando. Quería que supiera que ella había triunfado, a pesar de él. Y que ya no sentía amor. Sentía lástima. Fue en ese momento cuando Marcela se convirtió en otra mujer. Más fuerte, más estratégica, más afilada. Soñar ya no era suficiente. Ahora tenía metas. Tenía un plan. Y lo que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba, era lo que estaba por venir. Un día, limpiando un terreno abandonado, se topó con un hombre llorando frente a un galpón a punto de caerse. Lo había perdido todo y necesitaba a alguien que organizara los residuos para una nueva empresa de reciclaje. Ella se ofreció. Trabajó gratis. Optimizó procesos, duplicó la productividad y se convirtió en gerente en menos de un año. Y allí, en ese galpón oxidado, nació la semilla de la Fundación Quiñonero. La mujer que un día fue llamada basura, ahora empezaba a convertir la basura en oro. Pero el destino, irónico como solo él sabe ser, aún le guardaba un reencuentro que ninguno de los involucrados hubiera podido prever. La fama no llegó de golpe, pero cuando llegó, nadie pudo ignorarla. Marcela Quiñonero apareció en los titulares cuando un periódico internacional publicó «La mujer que convierte basura en oro». Pero nadie imaginaba que, detrás de esa postura firme y ese discurso técnico,
Había una niña que durmió en el suelo, que limpió baños y que fue llamada basura reciclada. Su proyecto ambiental, basado en economía circular e inclusión de recicladores, llamó la atención del mundo. La Fundación Quiñoneros se convirtió en referencia en varios países. Empezó a dar conferencias, a ser entrevistada, a recibir premios. Pero por dentro, aún quedaba una herida que jamás mostró. Ella no se deslumbró. Seguía almorzando con los empleados, sentándose en el suelo cuando hacía falta, escuchando las historias de los más humildes. Sabía perfectamente dónde estaba parada, porque ya había estado allí. Y mientras la élite la aplaudía, ella nunca se olvidaba de quienes se rieron de ella. Guardaba en el corazón cada frase, cada carcajada, cada puerta cerrada. El pasado no la ataba, la impulsaba. Por eso, cuando le invitaron a hablar en un evento benéfico en Zaragoza sobre innovación social, aceptó sin dudar. Sabía que ese escenario era más que simbólico. Era el lugar donde iba a mostrar en quién se había convertido, para quienes un día dudaron de ella. El día del evento, el salón estaba lleno. Empresarios, políticos, inversores, todos con la mirada fija en el escenario. Marcela vestía un blazer discreto, maquillaje suave, pero su mirada era de quien conoció el hambre y venció. Cuando empezó a hablar, no leyó nada. Cada palabra salía como si la tuviera grabada en la piel. Habló de la basura, del dolor, de lo que es ser invisible. Dijo, mientras unos tiran lo que sobra, otros construyen castillos con eso. El público quedó en silencio. Algunos aplaudían con lágrimas en los ojos. Otros bajaban la mirada. Y entre ellos, había dos rostros que ella jamás olvidaría. Catalina Urruchúa, sentada en la segunda fila, con los ojos bien abiertos, intentando parecer altiva, pero ni el labial lograba disimular la incomodidad. Estaba en la ruina. Había perdido el apellido en los titulares y el dinero en las deudas. A su lado, Adelio Bracamontes, con uniforme de trabajo, sosteniendo un cuadernito de anotaciones como auxiliar de limpieza. Cuando los ojos de Marcela se cruzaron con los de él, hubo un segundo en que el tiempo se detuvo. Él intentó sonreír, algo incómodo, pero ella no movió ni un músculo. Solo volvió la mirada hacia el público y siguió hablando. Porque ahora, al fin, era ella quien tenía el micrófono. Después de la charla, la rodearon periodistas. Preguntas, flashes, elogios. Ella respondía con elegancia, pero su mente estaba en otro sitio. En la niña de ropa rota que una vez cargó cartón con las manos lastimadas. En el baño que fregó escuchando burlas. En el rostro de Adelio escapando con Catalina como si nada del pasado hubiera importado. Todo eso no era venganza. Era justicia. Y era apenas el comienzo. Porque ahora el mundo la escuchaba. Y ella sabía qué decir. Y cómo decirlo. Y a quién debía llegarle. La gloria no la cambió. Solo hizo visible lo que siempre estuvo ahí, una mente brillante que nadie supo ver. Adelio intentó acercarse después del evento. Esperó junto al ascensor, sosteniendo su credencial como si fuera un escudo contra la vergüenza. Marcela, dijo en voz baja. Ella lo miró. Dio un paso, pero no lo abrazó. Ni sonrió. ¿Trabajas acá?, preguntó, sin ironía. Él asintió, con los ojos vidriosos. Yo quería decirte que me arrepiento de todo. Ella simplemente respondió, tardaste. Y entró al ascensor. Las puertas se cerraron, y el silencio volvió a tragar a Adelio como el basural traga promesas incumplidas. Ella ya no necesitaba gritar. El silencio ahora hablaba por ella, alto, claro e irreversible. En ese mismo evento, otra mirada la seguía con atención. No con culpa, ni con lástima, sino con admiración genuina. Era Gael Uceda, ingeniero ambiental, recién llegado de Argentina, especialista en saneamiento y políticas públicas. Había escuchado sobre la Fundación Quiñonero y quedó impactado por la estructura y los resultados. Al verla en el escenario, no vio una estrella. Vio a alguien que lo había construido todo con esfuerzo. Ella es distinta, comentó a un colega. Y cuando tuvo la oportunidad de presentarse, le extendió la mano, la miró a los ojos y dijo, tú no solo reciclaste basura, reciclaste el destino de mucha gente. Gael se fue acercando poco a poco. No era invasivo. Era un compañero. Compartía ideas, elogiaba el trabajo, hacía preguntas que nadie más hacía. Al principio, Marcela sospechó. Pensó que era otro más queriendo subirse a su éxito. Pero con el tiempo, notó que Gael no buscaba nada, solo aportaba. Pasaban noches intercambiando mensajes sobre proyectos, días de campo, reuniones técnicas. Y sin darse cuenta, ella empezó a esperar sus mensajes.
a encontrar alivio en su risa, a contarle cosas que no compartía con nadie. Cuando Belina enfermó, fue Gael quien la llevó al hospital. Cuando Marcela lloró de puro cansancio, fue él quien se quedó en silencio, tomándole la mano. Pero el corazón de Marcela seguía desconfiado. Llevaba cicatrices que no se cerraban con palabras dulces. Se preguntaba a sí misma, ¿será lo correcto? ¿Vale la pena arriesgar otra vez? Gael, con esa paciencia que parecía infinita, nunca la presionaba. Solo decía, no quiero salvarte. Solo caminar contigo. Y esas palabras le removían el alma. Porque por primera vez, sentía que no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo. Que podía ser vulnerable. Y aún así, respetada. Admirada. Amada. Era extraño. Hermoso. Intimidante. Un renacer en medio del mismo escenario que una vez fue su final. Y ese nuevo comienzo estaba a punto de escribirse, a la altura de lo que ella merecía. En los días siguientes, Marcela volvió a escuchar algo que no oía desde niña, su propia risa. Y ese sonido era la prueba de que, a pesar de todo, la vida todavía podía sorprender. Que después de una tormenta de dolor, aún podía salir un sol cálido y limpio. Pero ella sabía que el pasado no desaparece, solo cambia de lugar. Y mientras ampliaba su fundación, aceptaba nuevos desafíos y descubría que podía amar otra vez. La memoria del basural, de las palabras crueles y de las promesas rotas seguía susurrando en su mente. Porque el camino de la superación es largo. Pero el de la justicia está a punto de comenzar. A la mañana siguiente del evento, todos los portales de noticias hablaban de ella. La niña del basural que se convirtió en referente mundial. Pero lo más fuerte aún estaba por venir. En el mismo teatro donde había dado su charla la noche anterior, se realizaría una segunda conferencia, esta más íntima, con empresarios locales y antiguos conocidos de la élite zaragozana. Marcela fue invitada a formar parte de una mesa redonda sobre desigualdad social. Cuando llegó, el salón era más pequeño, pero el ambiente, mucho más tenso. Catalina estaba allí otra vez, esta vez con un vestido sencillo y el maquillaje apenas ocultando sus ojeras. A su lado, Adelio, pálido, inquieto, tratando de esconderse detrás de su credencial. El moderador apenas había terminado de presentarla cuando Marcela se levantó, pidió la palabra y tomó el micrófono. Su voz, firme como el acero, cortó el aire. Antes de hablar de desigualdad, creo que necesitan escuchar una historia real. La mía. El silencio cayó como una losa. Empezó a hablar. Contó sobre el abandono, la basura, la infancia invisible. Habló del baño sucio, del pan compartido, de los nombres que le lanzaron como piedras. Con la voz entrecortada dijo, y no morí. Sobreviví. Y sobrevivir me volvió peligrosa, porque quien ya lo perdió todo, no le teme a nada. Un murmullo recorrió al público. Nadie respiraba. Y entonces, señaló. Con calma. Sin gritar. Ahí, en esa fila, hay dos personas que me enseñaron el sabor de la humillación. Catalina, que me llamó basura reciclada. Y Adelio, que me abandonó después de jurar que seríamos uno solo. Catalina bajó la cabeza. Adelio cerró los ojos. Marcela continuó. ¿Saben cuál fue su error? Pensar que iba a rendirme por eso. Que el dolor me destruiría. Olvidaron que la basura, cuando fermenta bien, se convierte en abono. El público aplaudió, algunos de pie. Otros lloraban. Algunos se removían en sus asientos, incómodos, tal vez porque se vieron reflejados en esas palabras crudas, sin maquillaje. Cerró con una frase que caló hondo. Si quieren entender la desigualdad, empiecen por dejar de tratar a los demás como inferiores solo porque no visten como ustedes. El respeto es lo que nos separa de las bestias. El moderador intentó dar cierre, pero nadie quería irse. Su nombre se volvió sinónimo de valentía. Y aún así, al bajar del escenario, había serenidad en el rostro de Marcela. No era una venganza ruidosa. Era justicia frente a los ojos de quienes la ignoraron. Un ajuste de cuentas silencioso. Un te lo advertí, que no necesitaba decirse. Y al darse vuelta, lo encontró parado allí. Adelio, con los ojos suplicantes, le susurró. Marcela, ¿puedo hablar contigo? Respiró hondo, se acomodó el blazer y respondió sin titubear. Tú ya dijiste todo lo que tenías que decir, cuando te quedaste callado. Él insistió. Me equivoqué. Fui débil. Me dejé llevar. Pero tú siempre fuiste luz. Ella sonrió apenas, con ironía serena. No, fui sombra. Solo que aprendí a brillar dentro de ella. Adelio se veía más pequeño que nunca. Los hombros caídos, la boca seca. Si pudiera volver atrás, intentó.
Pero ella lo interrumpió con delicadeza. Tuviste tu oportunidad. La tiraste. Ahora, mira, porque todo lo que me lanzaron un día, hoy me sirve de escalón. Y se dio la vuelta. Cada paso de ella retumbaba como un trueno dentro de él. Catalina también intentó acercarse. Agarró el brazo de Marcela con las manos temblorosas. Fui horrible. Lo sé. Perdí todo, hasta a mi padre. Y ahora, Marcela soltó el brazo con calma y la miró directo a los ojos. Ahora sientes el sabor que un día me obligaste a tragar. Catalina empezó a llorar. ¿Me odias? Y ella respondió, con una calma que asustaba. ¿Odiarte? No. Prefiero verte despertando cada día, recordando que me llamaste basura, y que hoy necesitas de mí para sobrevivir. No hubo respuesta, solo sollozos. Porque Catalina lo sabía. Ninguna humillación que ella vivió superaba la verdad que ahora la aplastaba. Ese mismo día, Gael apareció en la oficina de Marcela. Traía una carpeta con proyectos, pero también algo mucho más difícil de cargar. Cuidado. Me enteré de lo que pasó, y quería verte. Marcela estaba agotada. Se sentó en la silla, se quitó los zapatos y suspiró. Debería estar feliz, pero me siento vacía. Gael se sentó a su lado y respondió. La justicia a veces es amarga. Uno cree que va a disfrutarla, pero a veces solo sirve para cerrar una herida. Ella apoyó la cabeza en su hombro, por primera vez. Y ahí, en el silencio del atardecer, entendió que la justicia no era gritar. Era seguir adelante, aunque te hayan partido al medio. Con el tiempo, Gael se convirtió en más que un aliado. Se volvió compañía en los buenos momentos y escudo en los malos. No exigía, no juzgaba, solo estaba, y eso era lo que más conmovía a Marcela. Ella, que había aprendido a cargar con el peso del abandono, ahora se veía intentando confiar de nuevo. Él no era Delio. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Era sensato, dulce, firme. Cuando ella perdía el suelo, él no la cargaba, construía con ella uno nuevo. Y ese tipo de amor no grita. Sucede en los detalles. En el silencio. En la mirada que dice, puedes caer, que yo voy a estar aquí. Aún así, ella seguía cargando dudas. ¿Merezco esto? Después de tanto desprecio, tantos golpes, tanto rechazo, todavía sé amar. Un día, Gael le tomó la mano y le respondió sin rodeos, no tenés que saber. Aprendemos juntos. Fue ahí que la primera lágrima cayó, sin dolor. Fue ahí que Marcela entendió, ya no estaba sola. Que la justicia que tanto buscó no tenía que ser cruel. Podía ser dulce. Podía venir acompañada de amor. Y tal vez, solo tal vez, ese amor fuera el verdadero ajuste de cuentas con el pasado. Pero antes de dejarlo florecer del todo, necesitaba tomar una última decisión. Al mes siguiente, convocó a Adelio y Catalina a una reunión en su fundación. La sala estaba vacía. Solo ellos tres. Quiero proponerles algo, dijo. Voy a ofrecerles un trabajo. No por lástima, sino por justicia. Se miraron entre ellos, sin entender. Quiero que vivan, todos los días, lo que yo viví. Que limpien. Que escuchen desprecios. Que sean subestimados. Y que resistan. Adelio dudó. Catalina rompió en llanto. ¿Por qué? Preguntaron. Y ella respondió, porque el dolor que transforma también enseña. Y solo cuando entiendan eso, podré perdonarlos de verdad. Fue el golpe final, pero no de venganza, de evolución. No hubo fiesta, ni anuncio, ni titulares. La transformación más profunda ocurre en silencio. Marcela no necesitó mostrarle al mundo que había perdonado a quienes la hirieron. Simplemente siguió con su vida. Al lado de Gael, dio inicio a un nuevo ciclo en la Fundación Quiñonero, ahora centrado en formación educativa, vivienda digna e inclusión de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Sabía, por experiencia propia, cuánto un embarazo en medio de una vida difícil podía significar el final para muchas mujeres. Por eso construyó casas de acogida, otorgó becas de estudio, y creó un programa llamado Renacer, para que nadie volviera a ser llamada basura por venir de ningún lugar. Adelio y Catalina, al aceptar el trabajo, no imaginaban el peso que tendría llevar ese uniforme azul con el nombre de la fundación en el pecho. Las miradas desconfiadas, las órdenes que recibían, los baños por fregar, todo era nuevo para ellos. Catalina, que alguna vez usó tacones en eventos de gala, ahora limpiaba pasillos y recogía bolsas con pañales. Adelio, que se burlaba de Marcela en silencio, ahora bajaba la cabeza para escuchar instrucciones de personas que antes ignoraba. Y Marcela los veía. Todos los días. Sin sonreír, sin humillar. Solo observaba.
Sabía que el tiempo era el único maestro capaz de enseñar ciertas lecciones, y ese maestro ya estaba en acción. Gael, por su parte, se había convertido en más que un socio en los proyectos. Se había convertido en hogar. Marcela, por primera vez, se permitía vivir el amor sin miedo a perder. Sabía que él no quería nada de ella, salvo estar a su lado. No me cures. Camina conmigo, le dijo una noche, sentada en el sofá después de un día agotador. Gael sonrió. Si tropiezas, tropiezo contigo. Pero nos levantamos juntos. Y así era. Simple. Sin grandes declaraciones. Solo presencia, respeto y compañerismo. Un amor sin cadenas, pero con raíces. Y fue en esa tierra fértil, regada con superación y esfuerzo, que ella decidió dar un paso que lo cambiaría todo. Un sábado lluvioso, entró en un orfanato donde los niños vivían en condiciones precarias. Había una niña de ojos oscuros, con ropa rota, abrazada a un cuaderno viejo. Marcela se vio reflejada en ella. Era como volver en el tiempo y mirarse a sí misma. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Inara, respondió la niña. Sin pensarlo dos veces, la abrazó y decidió adoptarla. No como salvadora, sino como puente. Como alguien que conoce el dolor y sabe cómo guiar hacia la sanación. Fue el comienzo de una nueva etapa, la maternidad. Y, por primera vez, entendió que su lucha no había sido solo por ella, sino por todas las Inaras que aún esperaban una oportunidad. La llegada de Inara a la vida de Marcela trajo nuevos colores a la rutina. Empezó a equilibrar reuniones con tareas escolares, informes con noches de fiebre, presentaciones con cuentos antes de dormir. Gael se sumó a cada parte de esa rutina. No es tu hija. Ahora es nuestra hija, decía él. Y eso bastaba. Porque el amor verdadero no exige explicaciones, construye con lo que hay. Marcela sonreía más. Reía sin culpa. Se sentía completa. Y entendió que la verdadera justicia no venía de ver caer al enemigo, sino de construir su propio imperio. Un imperio de dignidad, afecto y raíces nuevas. Pasaron los años. La fundación creció. Se construyeron escuelas alrededor del antiguo basural. Antiguos recolectores ahora eran maestros, mentores, líderes. La comunidad, antes olvidada, se convirtió en ejemplo de desarrollo sostenible e inclusión. Marcela caminaba por los pasillos y veía ahí el reflejo de cada lágrima derramada, de cada día en que pensó rendirse. Las paredes de la fundación guardaban memorias de dolores pasados y victorias recientes. Pero había un detalle que siempre emocionaba a los visitantes, la frase tallada en la entrada principal. Nada es basura, cuando se conoce el valor de lo que se tiene. Adelio seguía trabajando allí. Había cambiado. Se volvió más humano, más atento. Nunca intentó recuperar lo que perdió, pero cuidaba con respeto lo que se le había confiado. Catalina se alejó años después, reconstruyendo su vida lejos de allí. Marcela no guardaba rencor, solo recuerdo. Sabía que algunas heridas ya no duelen, pero enseñan a caminar distinto. Y fue con ese espíritu que decidió escribir un libro. No para contar su historia con vanidad, sino para que otras niñas, en otros basurales del mundo, supieran que sí se puede. Que una vida difícil no es una sentencia, es tierra fértil para quien no se rinde. Una mañana, sentada en la terraza de la casa construida junto a la fundación, Marcela vio a Inara jugando en el patio con otros niños. Gael salió con 2 tazas de té y se sentó a su lado. «¿Lo lograste?», le dijo. Y ella respondió, con una sonrisa serena. «Lo logré el día en que dejé de querer destruir a los demás, y empecé a construirme a mí misma». Se quedaron en silencio, observando el cielo, el viento, la risa de los niños. Era paz. De esa que llega después de mucho llanto, mucha sangre, mucho cansancio. Paz de quien no necesitó gritar para ser escuchada. Paz de quien fue humillada, y hoy es ejemplo. Y entonces, mirando hacia el horizonte donde un día recogía latas y soñaba con lo imposible, dijo en voz baja, como quien le agradece al alma. Yo era solo basura a los ojos de ellos. Hoy, soy el espejo de la vergüenza que se niegan a mirar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de superación con giro inesperado. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia?